¿Cómo están? Creo que no hace tanta calor como otros días. Está más fresquito. No sé si algunos tendrán frío, no tenemos la estufa ahí, pero espero que se mantenga templado. Me gustaría comenzar el mensaje de hoy señalando lo siguiente: ¿qué es un árbol sin fruto? Algunos quizás podrían estar pensando simplemente leña o sombra. ¿Qué es una cosecha? O sea, ¿qué es un sembradío sin cosecha? Un trabajo en vano. Y así podríamos pensar en estas cosas que por su resultado carecen de significado. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con eso, y tiene que ver precisamente con algunas enseñanzas que se han esparcido a lo largo del mundo en general, y se pueden apreciar algunas doctrinas torcidas, cerradas, donde se enseña que cualquiera puede decir que es cristiano sin necesidad de mostrar con su vida una vida transformada o frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de alguien que realmente se encontró con Jesús, se encontró con el Dios del cielo, que se encontró con el Evangelio. Muchas iglesias consideran que simplemente debes de orar y hacer una oración, y eso es garantía de que eres creyente. Y la pregunta es, ¿realmente es así? Cuando escuchamos a alguien orar y confesar por primera vez el Evangelio, es una luz en medio de tanta tiniebla, pero ¿cómo vamos a tener certeza de realmente si es creyente o no? Si empieza a andar conforme a las enseñanzas de Cristo. No podemos determinar ese momento. Tenemos que acompañarlo y ver si realmente ha creído en el Evangelio. Lo que vamos a ver hoy está a continuación del pasaje maravilloso que fue expuesto la semana pasada, donde se exalta a Cristo, se le eleva una enseñanza, una exhortación como si fuese un himno, y se entiende que era un himno de la primera iglesia, donde reconocía la grandeza de Dios, la humillación de Cristo, el padecer de Cristo y la exaltación de Cristo y la adoración que va a recibir Cristo. Pero después de eso, el Señor establece qué es lo que debemos de hacer. Se nos exhortó a tener el mismo sentir de Cristo, el mismo pensar, de acuerdo a la misma visión del Señor, pero también debemos de ser humildes igual que Cristo. Tener el mismo sentir de humildad que tuvo Cristo. Y eso nos da pie a otra cosa que no sea a que los creyentes puedan ser exhortados a cómo practicar eso. Y el apóstol Pablo, en la porción que vamos a ver, básicamente va a estar diciendo: por la gracia recibida en el Evangelio, trabajemos en nuestra santidad. Básicamente eso va a estar exponiendo. Si has creído en el Evangelio, si has creído en Cristo, trabaja en tu santidad. El apóstol lo dice con otras palabras y lo vamos a ver. Pero ese es el fondo del mensaje que vamos a tener hoy. Y de hecho, titulé este sermón trabajando en la santidad. ¿Cómo es eso posible? Y deberíamos trabajar en santidad. Yo creo que no por iniciativa mía, no por pensamiento mío, sino por mandato de la palabra del Señor, que es necesario y es así. Vamos a leer la porción de Filipenses 2 y vamos a leer el versículo 12 al 18. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Acompáñenme a orar. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti una vez más, reconociendo que necesitamos de tu poder en nosotros. Necesitamos que tu palabra traspase nuestra alma, que transforme nuestros pensamientos, nuestra mente, y que podamos aceptar tu buena palabra, tu buena voluntad y obedecerla. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo que habita en nosotros sea moviendo todo lo que somos, sea moviendo nuestro interior para obedecerte y amarte como tú mereces ser amado, ser obedecido. Oramos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia han surgido quizás dos visiones respecto a esto. Uno que se puede llamar quietismo, que dice: el Señor me santificó, entonces no hago absolutamente nada más. No tengo que esforzarme en la lectura, no tengo que esforzarme en nada de ninguna disciplina espiritual para amar a Dios y exaltar a Dios y ser alguien que sirve a Dios, obedece a su palabra. Y está el otro extremo, el pietismo, que surge en Alemania también, que es todo lo contrario, que tengo que hacer mucho más, tengo que tener experiencia espiritual. Una experiencia espiritual que se vincula necesariamente con mi sentir emocional y no ese sentir que vemos en la Escritura, que es tanto racional como que mis emociones y sentires vayan llevados por la palabra del Señor. Entonces, cuando vemos esas doctrinas erradas que empiezan a chocar entre sí, uno se basa en un mal descanso en la gracia del Señor y la otra descansa en mi mucho activismo delante de la presencia del Señor. No es ni lo uno ni lo otro. Tenemos que hacer cosas, pero descansando. Tenemos que descansar en la gracia, preocuparnos en nuestra salvación, que en el texto vamos a ver que es nuestra santificación. Así que lo primero que vamos a entender, lo primero que vamos a ver es que el Señor nos manda por medio de este texto a ocuparnos en nuestra santidad. Ocúpate de tu santidad. Y lo primero que encontramos es que el apóstol Pablo, usado por el Señor, le dice, una vez más, como cerrando una idea, por tanto, como cerrando una idea, de acuerdo a lo que venía diciendo, voy a cerrar con una exhortación directa. Y le reconoce: amados míos. Eso es importante porque el apóstol Pablo quizás no está enojado. Es importante a veces dar algunos signos de cómo está nuestro corazón escribiendo. A los que ocupan las redes sociales o interactúan a veces por WhatsApp y cualquier tipo de medio de comunicación donde las personas no se ven, solamente ven el escrito, a veces prefieren colocar una carita, una mano o alguna expresión que trate de mostrar que no estás enojado y que el tono de las cosas que estás diciendo no simplemente es una cara seria. Aquí el apóstol Pablo está mostrando en cierta medida eso. No está enojado con los hermanos, de hecho ya venía diciendo que tenía gozo por ellos, tenía gozo por su vida. Cada momento que oraba por ellos era un momento de refrigerio para su alma, un deleite para su vida. Entonces aquí comienza diciendo: amados míos, lo que les voy a decir no necesariamente es porque estoy enojado, sino porque es la buena voluntad de Dios. Entonces, amados míos, le dice: sean obedientes, como siempre han sido. Y dice algo importante: no porque yo he estado con ustedes, ustedes han sido obedientes, sino que siempre, desde el momento que han creído, han obedecido la palabra de la cruz, han obedecido la palabra del Evangelio, han obedecido las enseñanzas de Cristo. Se comprometieron con servir al Señor desde que escucharon el Evangelio, desde que el Señor los salvó. Entonces, esa misma obediencia no tiene que estar solamente cuando está
una persona que ustedes pueden decir, fue el que me llevó a esa verdad. Y el apóstol Pablo lo reconoce. No han sido obedientes solamente en mi presencia. No he estado ahí yo vigilando para que sean obedientes. No he estado ahí encima de ustedes y porque he hecho eso, ustedes han sido obedientes al Señor. No. Pero sí les encarga otra cosa. Que esa misma obediencia que han tenido ferviente al Señor, incluso en su presencia, debe ser aún mucho más en su ausencia. Si eran obedientes cuando estaban con Él, deben ser conscientes de que deben de ser aún más en su ausencia. ¿Por qué? Porque fundamentalmente uno no es obediente porque está el servidor, el misionero, el pastor, el anciano, el predicador, mirándonos 100% todos los minutos del día, sino porque estamos delante de la presencia del Señor. Estamos delante de la presencia del Señor y a quien honramos cuando obedecemos la palabra, más allá de mi discipulador, es a Cristo, es a Dios. Y por eso termina diciendo ocupados, ocúpense en su salvación, y agrega 2 adjetivos. Entonces, algo importante acá es definir qué es ocuparse. Y finalmente se puede estar definiendo como trabajar arduamente, trabajar con energía. Ahora, esto puede estar sonando un poco extraño, pero la idea fundamental es trabaja sin interrupciones hasta que ya no haya necesidad de esto. Ahora, si pensamos en nuestra mente que se está refiriendo necesariamente a la salvación en cuanto a conseguir la salvación, no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo, sino que lo está llamando, ya les reconoció que eran hijos de Dios, ya les reconoció que eran amados de Él porque eran también amados de Dios, porque el mismo el apóstol Juan en otra porción de la Escritura dice que aquel que ama a Dios también ama a aquellos quienes fueron engendrados por Él o aquellos que el Señor hizo nacer. Entonces el apóstol Pablo está mostrando ese amor servicial por ellos porque saben que son creyentes, y en este caso le está diciendo: ustedes que son creyentes, ocúpense de su salvación. ¿Cómo se ocupa en su salvación alguien que ya es cristiano, que ya es salvo? No para conseguirla, sino para ir creciendo en cómo debe de vivir alguien que es salvado. Esto ya se dijo en otra oportunidad, pero se estableció como ciudadanos del cielo. Vivan como ciudadanos del cielo. Entonces lo que el Señor está diciendo por medio del apóstol Pablo es, dicho de otra manera, ocúpense de ser más santos cada día. Ahora, pueden surgir varias palabras en eso. ¿Acaso el Señor cuando me salvó no me santificó, no me limpió de mis pecados? ¿Acaso cuando el Señor me salvó no me justificó, que es hacerme justo, declararme justo delante de Dios como si no hubiese quebrado ningún mandamiento, ninguna ley, y me va a mantener así hasta el día de su venida? Sí, el Señor hizo eso, pero en la vida práctica, hermanos, esa es la garantía que nosotros tenemos. Esa es la gracia que el Señor está derramando sobre nosotros y nos presenta que si Él viene hoy por su iglesia, no hay ningún pecado que impida que tú te vayas con Él, porque eso ya fueron limpiados por medio de la sangre de Cristo. Pero en tu vida diaria, en tu día a día, manifiestas esa santidad que recibiste por medio de la fe en Cristo. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, ocupémonos, trabajemos arduamente hasta la venida del Señor en nuestra santidad. Ahora, normalmente en la santidad entendemos que es apartarse de. Somos apartados del mundo, somos apartados del pecado. Dejamos las cosas vanas del mundo, los deleites de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los dejamos a un lado y queremos seguir al Señor y buscamos seguir al Señor. Ok, muy bien. Y eso es lo que debemos de hacer, pero de forma positiva. Vemos lo que dejamos de hacer, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Obedecer la palabra del Señor. Y eso es lo que le está diciendo, obedezcan.
pero debemos de obedecer teniendo en mente el Evangelio de Cristo que ha venido sobre nuestra vida. ¿Con qué sentido? Con temor y temblor. Si eres salvo, si has creído en el Evangelio, vive como es digno del Evangelio, honrando al Señor, obedeciendo al Señor, creciendo en tu santidad, práctica con temor y temblor. Y aquellos que son lectores de la Biblia, fácilmente se les podría venir a su mente, ¿pero acaso el amor de Dios no echa fuera el temor? ¿Por qué está diciendo que debemos de tener temor? Y además de eso, ¿por qué debemos de temblar delante de Dios? Estas dos palabras prácticamente en el original son con el mismo sentido. Temor de miedo y temblor es de estar temblando. Literalmente eso significa. Entonces, si hemos estado reconciliados con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Salvador, si la morada del Espíritu Santo está en aquellos que han creído en el Evangelio, si tenemos la certeza de que el Espíritu Santo nos ha aplicado todo lo que el Señor Jesucristo dijo que iba a hacer y que su sangre nos ha limpiado de todo pecado, ¿por qué deberíamos tener temor? Bueno, de forma positiva es importante entender eso. Es la idea de no querer ofender a quien murió por mí. Yo temo al Señor porque no lo quiero ofender. Quiero amarle. Quiero servirle. Y voy a temblar delante de su presencia porque sé que Él mismo es el que tiene todo poder para haberme tomado y haberme echado al infierno sin ninguna explicación, sin ninguna salida. Pero delante de Él, por medio del Evangelio, por medio de su cruz, por medio de su sacrificio, no tiemblo por miedo, tiemblo por su grandeza. Estoy asombrado de quién es Él. Él es tan grande que pudo haberme erradicado de mi existencia, haberme erradicado de esta vida, de este mundo, de este plano. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Vino a morir por mí para que yo no muera eternamente, sino darme vida eterna y tenerme con Él allá en la gloria. Yo no voy a venir delante de Él irreverentemente. Él es el Todopoderoso. Él es un Dios cercano, sí, por supuesto. Él se acerca a nuestra vida. Él buscó nuestra alma. Él buscó nuestra existencia. Él vino y se nos presentó y cambió nuestra vida. Sí, pero eso no quita que es el Rey de Reyes. Es el soberano del cielo. Y ese temor, ese temblor viene a reconocer que a Él tenemos que tomarlo en serio. Tenemos que tomarlo en serio. Cuando uno llega a la fe, digamos, uno llega a la fe. Cuando la fe viene por el oír la palabra de Dios y nos permite correr a Cristo arrepintiéndonos de nuestros pecados, no es un juego. No es un juego, no es algo adicional que se suma a nuestra vida. El mismo capítulo 1 dice que vivir es Cristo. Mi vida está totalmente dedicada a Él. Lo que yo vivo lo voy a vivir con Él y por Él. Si vivo es para Él, si muero es para estar con Él. Si hemos sido obedientes, el apóstol Pablo está diciendo: seamos más obedientes y ocupémonos de nuestra salvación en ser más santos, en dejar nuestros pecados con temor y temblor. Porque ¿saben qué? ¿Qué es lo que dice el versículo 13? Que esto no es una iniciativa mía, no es una iniciativa del cristiano o de la cristiana, sino que es una iniciativa que Dios produce en el corazón de las personas que Él ha salvado. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Normalmente quizá nosotros ocupamos ese, Dios coloca el querer como el hacer, cuando alguien está desanimado
y no quiere venir al culto porque hay que levantarse temprano y tuvo una jornada muy, muy pesada en la semana de trabajo, pero venció, vino. El Señor puso su querer como el querer y lo hizo. Pero está hablando mucho más que eso. Puede ser verdad, el Señor movió su corazón, pero el cristiano que fue movido para eso debe de entender que está buscando algo más. No solamente estar por estar, es estar porque el Señor, por medio de la enseñanza, por medio de los cánticos, por medio de congregarme, al obedecer eso, el Señor va a estar transformando mi vida. Y si vengo a la casa del Señor, debe ser anhelante de que el Señor transforme nuestra vida. Si venimos a congregarnos es para que el Señor sea obrando cada día más en mi corazón, porque quiero amarle, no quiero ofenderle. Quiero servirle, no dejarlo de lado. Quiero que Él sea el centro de mi vida, porque lo es si es que soy creyente. No olvidarme de eso. Dios, querido hermano, es el que produce el querer como el hacer. ¿Para hacer qué? Su buena voluntad. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo, movido por el Espíritu Santo, para dejar este texto inspirado, señalando que aquel hermano que está viendo que el Señor lo está moviendo a buscarle, no lo deja al azar las cosas. No deja las cosas a que se acomoden de acuerdo a la fuerza del viento, a la posición de las estrellas, al momento de rotación de la Tierra, de acuerdo a la órbita, y podemos seguir. No, porque entiende que debe de buscar y ser ordenado para seguir buscando al Señor, para cumplir su propósito de ser un adorador. El Evangelio, queridos hermanos, viene a nuestra vida para transformar nuestras vidas y para que nuestras vidas sigan manifestando la gloria de Dios, para poder adorarle. Y es lo que está diciendo acá. Eso no es prácticamente algo que nace de nuestros corazones, nace de la obra de Dios que cambia el corazón, y en esa nueva criatura que somos en el interior es la que el Señor mueve para dar buen fruto espiritual. Es para dar buen fruto espiritual. El Señor finalmente es el que está haciendo la obra, pero moviéndonos a nosotros. El Señor hace la obra, pero nos mueve a nosotros, no podemos quedarnos inertes. Es Dios mismo quien está cambiando nuestra vida y no nos damos cuenta que nuestra vida es cambiada mientras estamos obedeciendo al Señor. El fruto que debemos de ver, queridos hermanos, no es que somos exitosos, nunca nos pasan ninguna cosa mala. No es malo ser exitoso, no es malo que no nos pasen nunca cosas malas. Pero ¿qué pasa si sí? No somos exitosos en el mundo y nos pasan una tras otra y otra cosa mala. ¿Vamos a vivir derrotados? El Señor nos ha dado una victoria por sobre esas cosas, por sobre y fundamentalmente por sobre el pecado. La muerte que trae el pecado, esa ya no se encuentra en nosotros. Cristo se la llevó por su sangre. ¿Cuál es el motivo por el cual yo puedo someterme al Señor y orar para que el Señor coloque en mí el querer como el hacer? Guíame a hacer tu buena voluntad en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en la tristeza, en la abundancia y en la escasez. Cuando está todo tranquilo o cuando estoy en medio de una tormenta. Todos aquellos que han recibido la fe somos llamados hijos de Dios, y eso es por voluntad de Dios. Y el fruto espiritual también es fruto y obra de Dios, pero nos mueve a nosotros. Este poder de Dios que habita en nosotros hace que su iglesia, que cada uno de los que componemos su iglesia, nos dispongamos a servirle todos los días y dispongamos nuestras vidas a que nuestras vidas sean piadosas.
Una vida piadosa tiene la idea de ser obediente a la palabra de Dios, no meramente intelectual que tiene una respuesta correcta porque la estudió en un discipulado, sino que sabe la respuesta correcta para dirigir su vida, para andar en santidad, para apartarse del mal y además de eso, acercarse al bien y andar por la senda del bien que el Señor trazó por su palabra. Y eso es lo que Dios hace. Dios nos salva, nos cambia, nos regenera, nos da el poder para que hagamos su buena voluntad. Eso es lo que termina diciendo el versículo 13. El hacer por su buena voluntad. Pareciera que a simple lectura dijese que es buena voluntad de Dios darnos el querer como el hacer. Pero en el idioma original está diciendo Dios coloca el querer como el hacer para hacer su buena voluntad. Ahí está. Ahora, esto es importante, queridos hermanos, volviendo a la idea de por qué obedecemos al Señor. Y me gustaría que tengan en mente a un capitán experto en su calidad de soldado, que en medio de una batalla aparece en las trincheras porque ve a los soldados que ya estaban en las trincheras, que estaban medios atemorizados y no sabían cómo proceder ante la batalla. Y llega este capitán y le dice: dejen de hacer eso, vayan para allá, hagan esto. Y les da una serie de instrucciones para ser buenos en la batalla. Ellos, sin conocer la historial de este capitán, podría decirle: ¿quién eres tú que nos venimos a... ¿Quién eres tú para obedecerte? Y en medio de la respuesta, este capitán experto se da cuenta de la amenaza de los soldados enemigos y demuestra su expertise, los reduce a nada. Y frente a ellos, los soldados que ya estaban en las trincheras medios confundidos, lo miran y le dicen: ok, te vamos a obedecer. Y empiezan a hacer exactamente lo que le había dicho el capitán experto. ¿Qué les pasó? Quedaron asombrados. Temieron por su capacidad letal. Y voluntariamente también reconocen su autoridad por su expertise. Algo similar deberíamos nosotros ver en nuestra vida en relación con el Señor. El Señor es el Dios todopoderoso, el sabio. Él sabe cómo hacer las cosas, Él sabe cómo vivir y lo manifestó en Cristo. Vivió como nadie nunca antes había vivido aquí en la tierra. Agradó al Padre de la mejor manera que cualquiera se podría imaginar. Amó, sirvió, anduvo en verdad y justicia. Ante eso, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Si queremos realmente amar la vida, amar al Señor, es someternos a su autoridad, estar asombrados por Él y seguirle. Pero también quiero colocarles otra imagen en su mente. Éxodo 19, el Señor habla con Moisés y le dice al pueblo, le dice a Moisés que va a hablar con él, le va a entregar su ley. Cuando vieron la manifestación en el monte Sinaí de la presencia de Dios, con relámpagos, truenos, con temblor, con fuego incluso, ellos quedaron atemorizados, temblaban, tenían terror porque podrían ser consumidos. Y en el capítulo 20, versículos 18 y 19, habla fundamentalmente también de que le dicen: no, Moisés, anda tú. Habla tú con ellos porque habla tú con el Señor porque puede que muramos. Pero nos comprometemos a obedecerte. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Sabemos lo que hizo cuando estuvo Moisés allá en las alturas en el monte Sinaí? Le vino la impaciencia. Moisés debe estar muerto, fue consumido por ese gran Dios que vemos ahí en el monte. Y se levantaron a jugar. Levantaron idolatría.
Aarón, el hermano de Moisés, titubeó. Y él lideró la idolatría. Crearon un becerro de oro con las mercancías que recibieron de los habitantes de Egipto cuando ellos salieron. Y elaboraron a un dios. Pero ¿saben qué? La intención detrás de ellos era elaborar una imagen del Dios que lo había sacado para adorarlo. Peor aún. No era un becerro que significaba cualquier Dios, sino que hicieron un becerro pensando en la imagen de Dios que podían ellos diseñar. Y le adoraron. No solamente con un reconocimiento, una veneración, sino con supuestamente prácticas que ellos consideraban, con esto estamos adorando. Eso pasó cuando Moisés estaba cara a cara con el Señor recibiendo los mandamientos. Ese día, cuando bajó, cuando descendió Moisés, destruyó las tablas y el Señor las volvía a dar, renovó el pacto. ¿Por qué? Porque ese temblor y ese temor no se tradujo en obediencia. Podemos estar asombrados del Señor, pero aún necesariamente estar lejos de Él. Este temor y temblor tiene que traducirse en obediencia. No solamente es mirar la cruz y decir, qué gran sacrificio hizo Jesús, sino realmente rendirnos delante de ese sacrificio y decir, Él lo hizo por mí. Y yo quiero obedecerle, quiero amarle. La manifestación del Señor y el conocerlo, por esa misma manifestación nos lleva a responder en obediencia. Los israelitas no fue así. Y la pregunta es, ¿hemos sido asombrados por el Señor? ¿Hemos gozado de la salvación de nuestras almas? ¿Hemos sido perdonados? ¿Cómo estamos respondiendo ante eso? ¿Nos estamos ocupando de nuestra santidad? ¿Estamos trabajando en nuestra vida? Si lo estás haciendo, que sea aún más. Si no lo estás haciendo, arrepiéntete. Debes de venir a Cristo. Los siguientes versículos nos muestran las señales de esta obediencia, las señales de esta santidad práctica. En todo árbol frutal se espera que dé fruto de acuerdo a su semilla. Nosotros somos, ¿cómo decirlo?, un cultivo del Señor que presenta un fruto en particular. Digamos que somos trigo, deberíamos de producir el fruto del trigo. Que el Señor nos ayude, porque siempre hay en esa ilustración presentan dos tipos de plantío, el trigo y la cizaña, que son iguales, una produce fruto y el otro no. Que el Señor nos ayude a hacer ese trigo que da fruto para el Señor. Y miren qué fruto nos está presentando aquí. Podemos hablar de muchas cosas, pero aquí se centran en algunas cosas en específico. Por ejemplo, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y aquí dice todo. En tu vida cristiana, fuera y dentro de la iglesia. Cuando me refiero fuera y dentro de la iglesia, no me estoy refiriendo de estas paredes que nos albergan, sino me estoy refiriendo dentro de la congregación cuando nos reunimos y fuera del tiempo de comunión que tenemos. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Y ahí empezamos a pensar, ¿de quién he hablado mal? ¿O de quién no he sido justo en hablar? Pero murmuraciones, queridos hermanos, no está refiriéndose a eso acá. De hecho, creo que es mucho más allá. Sin queja. Sin quejarnos. Hagamos todo sin quejarnos. Sin estar reclamando otra vez yo. Se me vino tanto que hacer. Y ahí viene una queja media solapada.
O a veces esas quejas son muy explícitas. Cuando servimos al Señor, un fruto que debemos de dar es que lo hacemos con gozo. No debemos de hacer nada delante del Señor con murmuraciones. Hermanos, piensa en que si eres salvo y si eres creyente, el servirle a Él es un privilegio, es un honor que reciben solamente los príncipes del rey. Los príncipes y las princesas del rey. No vamos a estar en la corte, en el palacio del rey diciendo otra vez yo, ¿por qué no Juanito va allá? ¿Por qué yo de nuevo? ¿Por qué Juanita no va para allá? ¿Por qué yo? Y por lo mismo tiene que ver sin contiendas. Sin estar cuestionando, sin estar criticando. Esa es la idea de contiendas en este contexto. Ambas cosas son actitudes fundamentales que debemos manifestar como hijos del Señor. Es fundamental entender que es un privilegio servir al Señor, estar en las cosas del Señor, pero también no podemos estar criticando las cosas por criticarlas si queremos aportar que sea eso, un aporte. No necesariamente es que no me gusta y voy y no es que pase, hermano, pero estoy ajustándome al texto y dando ejemplo en relación con eso. Es que no me gusta, es que aquí, que allá y la cuestión y empezamos a criticar. Es un fruto no necesariamente dado por Dios, sino de nuestra carnalidad. Si vamos a dar frutos, vamos a hacerlo con gozo, el servicio, y no vamos a estar buscando que mi idea sea por sobre la de los otros, sino que vamos a hacerlos en amor, buscando la unidad que debemos de tener, porque miramos al que está sirviendo como mayor a mí, así como el otro también debe de mirarme a mí como mayor. Esto es viceversa. Versículo 15. Haciendo esto, queridos hermanos, dice, para que seáis. Hacemos esto en el sentir de Cristo, con el corazón mismo del Señor, para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensibles, intachables, de los cuales no se puede decir absolutamente nada. De aquellos que tienen un testimonio totalmente aprobado por quienes lo ven. No tienen nada legal, una acusación legal a cual hacerle, ni tampoco condenarlo por eso. Y cuando hablamos irreprensibles, sencillos, sean inocentes. O sea, son intachables y son inocentes. Sencillos en este sentido, no es como en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, que habla de que es tonto alguien. Sencillo, aquí se está hablando de alguien inocente, que no tiene culpabilidad en algo en específico, o también se puede entender como que no hay una mezcla en su vida y que está presentando adulteraciones que desencadenan en pecado. Esa es como la idea. Es alguien que es de verdad. Alguien que realmente está manifestando el fruto que Dios ha dado en su vida. Sin mancha. Es como redundante con la idea de irreprensible, pero se puede agregar irreprochable. No lo puedo retar. ¿Qué le voy a decir? Es irreprochable, y esto también tiene la figura del Antiguo Testamento, que cuando se tenía que hacer un sacrificio tenía que ser con un animal sin defecto alguno y sin ninguna mancha. También en este versículo dice, debemos de hacer eso debido a que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, debemos de perseverar de esa manera en una generación que es maligna y perversa. Lo maligno se está refiriendo a algo que es torcido, algo perverso, algo que está totalmente desviado irremediablemente. Cuando hablamos
de que esta generación, este mundo está sometido en lo malo, está totalmente torcido, está puesto de cabeza. Si el Señor le está diciendo el norte, ellos van para el sur. Si les dice el Señor suban, ellos bajan. Y perversa, exactamente mantiene la misma idea de estar desviado irremediablemente. Es como si le estuviésemos diciendo en un paisaje grande donde hay acantilados, hay una gran señal que le dice no cruzar porque hay un barranco. Dicen no, queremos conocer ese barranco y ver qué tan profundo, a ver qué tan grande es ese barranco. Están torcidos, perversos, y podemos dar muchos ejemplos por esto. Muchos ejemplos de cómo este mundo está torcido. ¿Qué debe de hacer el creyente? Debe de perseverar irreprensiblemente, siendo sencillo, sin mancha, y además de eso, resplandecer como luminares. Iluminar. Y una traducción mejor sería, ustedes deben de resplandecer. Es como lo que dijo el Señor, ustedes son la luz del mundo, a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Deben de alumbrar el lugar oscuro. Deben de manifestar que son hijos de Dios y que la luz de Dios está en ustedes. Eso no lo podemos hacer, hermanos, ocultándonos. La iglesia de hoy pasamos de extremo a extremo. A veces pareciese que la iglesia, para ser de impacto e iluminar en el mundo, tiene que comportarse de algunas maneras como el mundo. Y eso está mal. Pero también hay otro pensamiento que porque somos creyentes tenemos que encerrarnos entre nosotros, cuidarnos y encerrarnos entre nosotros porque debemos de cuidar nuestra santidad. Eso también está mal. La iglesia está mandada a perseverar siendo santos delante del Señor mientras van recorriendo el mundo. Hermanos, eso es importante. No vas a alumbrar si te escondes en tu casa. ¿Dónde se colocan las luces? En las partes altas para poder iluminar todo donde estamos. Los postes son altos, ¿por qué? Para alumbrar lo mayor posible donde uno está ubicado. Ojalá que no tuviese ningún árbol al lado, porque si no, nos va a tapar esa luz que está dando. Entonces, la luz no se esconde, la luz se muestra. Y el Señor nos quiere mostrar al mundo cómo un hijo de Dios realmente salvado es transformado por la gracia de Dios para mostrar al mundo cómo es que debe de adorarse a Dios. La iglesia debe de modelar, mostrar cómo se adora a Dios, siendo un trabajador, siendo un estudiante, siendo un vecino, siendo un hijo, siendo esposo, siendo esposa, y agregue todo lo que quiera. El Señor nos ha puesto en los lugares donde estamos para iluminar la gracia del Evangelio. Y aquí venimos a disfrutar esa gracia. Pero cuando empezamos la semana, hay veces que he escuchado de hermanos que como que le carece de sentido la semana. Hermanos, es tu tiempo misionero. Ilumina la gracia de Dios, ilumina por la gracia de Dios el Evangelio que te salvó. Ilumina, muestra a Cristo. Y de hecho a veces nos pasa de que nos cuesta incluso invitar a personas que vengan a la iglesia. ¿Por qué? Si ya le he hablado del Evangelio, invítalo. Invítalo. Tú no sabes lo que el Señor puede hacer con su vida. Que el Señor salve a esa persona por medio de la predicación de la palabra de Dios, por medio del Evangelio. Y luego dice, ha sido de la palabra de vida, versículo 16, para que en el día de Cristo yo pueda
el avance del Evangelio del reino de Dios, que trae salvación a cualquier pecador que confíe en Cristo y se arrepienta de sus pecados. Hácete de la palabra de vida. Hácete de la palabra del Evangelio. Y como quien empuña una espada y hiere a su enemigo, toma esa espada, que es la palabra de Dios, y sea ofensivo y entrega el Evangelio, porque tú no sabes qué tan profundo puede llegar la predicación del Evangelio en el corazón de la persona que te está oyendo. Porque la palabra es eficaz, el Espíritu Santo es eficaz, y la espada es una espada de doble filo que se introduce a lo más profundo de nuestra alma. Confía en eso. Y lo que le está diciendo el apóstol Pablo, crean en eso. Para que cuando venga el día de Cristo, cuando me encuentre con Él, pueda decir: Señor, diste mucho fruto por medio de la predicación del Evangelio. Hermanos, que ese también sea nuestro sentir. Si pensamos hoy, no nos conformemos a decir: no he matado a nadie, no miento, no soy adúltero, pago lo que debo, entrego el diezmo, sino que amo a mi Señor y quiero invitar a otros que también le amen. Quiero que otros conozcan al Salvador. Hermanos, aquí vemos a un hermano esforzado, un apóstol esforzado que trabajaba por eso. Nosotros, queridos hermanos, no tenemos un mandamiento distinto al que él tuvo, de predicar el Evangelio. No cierres tu boca para hablar del Evangelio. Ábrela para hablar de Cristo. Confiesa a tu Salvador delante de los hombres sin temor, confiadamente, que el poder que viene de lo alto es quien convence al pecador. Piensa cuando llegues a la gloria y di: ¿en qué invertí mi vida? ¿En qué invertí mi esfuerzo? ¿En qué trabajé? ¿Trabajé en algo en vano? ¿O trabajé para la gloria de Dios? Y versículo 17, 18 dice: aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Aunque por medio de mi servicio, por medio de predicarle el Evangelio, paso penalidades, sufro, estoy encarcelado hoy en día. El apóstol Pablo ahí estaba encarcelado. Estoy siendo derramado como sacrificio por medio de este servicio, para su fe sea edificada, sea fortalecida, sea animada. Me voy a gozar y me regocijo. Esta idea de gozo se puede entender como dicha, como gran alegría. Y dice: me voy a regocijar con ustedes. Ustedes que están teniendo problemas y que yo me enteré de esos problemas, me regocijo por la fe de ustedes. Porque sé que el Señor va a hacer su buena obra. Y lo dice en Filipenses 1:6. El que empezó la buena obra en ustedes la va a completar hasta el día de su venida. Entonces me voy a regocijar en ustedes, porque yo sé que el Señor los salvó y va a hacer su buena obra con ustedes. Va a hacer su buena voluntad en ustedes. Por más que yo tenga que sufrir, por más que yo tenga que padecer, por más que tenga que estar encarcelado, yo me voy a gozar por medio de la predicación del Evangelio y que Cristo sea formado en ustedes. A veces el pensamiento del apóstol Pablo es diametralmente opuesto al nuestro. No quiero problemas, quiero hacer las cosas tranquilo. Quiero levantarme, enseñar, orar y ya. No quiero problemas. No quiero sufrir con el hermano que es medio porfiado. No quiero sufrir con la hermana que de repente me cuesta que entienda algo. Son ejemplos al aire, hermano. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo: me voy a gozar, incluso si soy un aceite que es vertido sobre el sacrificio, sobre el becerro, y me evaporo. Ni siquiera si yo soy el sacrificio mismo. Si yo soy un aceite, soy la libación,
Soy el aceite que era derramado en el sacrificio. Y en medio del fuego yo me evaporo, pero dejo un buen aroma. Yo me voy a gozar si el Señor me toma por ese aceite que deja buen aroma, que perfuma ese sacrificio para bendición de otros. Y termina diciendo, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. No solamente es mío, les dice, vengan ustedes a sentir lo mismo. Les invito a que sean dichosos, les invito a que sean gozosos, alegres, porque ese gozo no viene por la circunstancia, viene porque estamos con Cristo, porque Cristo es nuestro gozo. Cristo, nuestro Dios, es con quien nosotros podemos encontrar la fortaleza de nuestra vida. Ese gozo es nuestra fortaleza en los días más difíciles, porque Cristo está ahí. Nunca nos ha abandonado. Por eso el apóstol le dice, regocíjense también ustedes conmigo, si ustedes mismos también en el día de mañana tienen que ser ese aceite vertido sobre el sacrificio y viene el fuego de prueba y ustedes dejan buen aroma, pero dejan de estar. Gócense por eso. Regocíjense por eso. Bendigan el nombre del Señor por ello. Nuevamente vuelvo a la idea. ¿Qué es un árbol? Que no da frutos. Y fue plantado con ese propósito. El Señor, ¿qué hizo con un árbol que no daba fruto? Lo maldijo. Se secó y murió. De hecho, también lo dice en los evangelios. Cualquier árbol que no da fruto va a ser cortado y echado al fuego. Y también, ¿qué pasa con el trigo y la cizaña? La cizaña va a ser sacada, el trigo va a ser cosechado. Pero eso no lo vamos a ver hasta cuando el Señor venga. Queridos hermanos, si has creído en el Evangelio, has creído en Cristo, has creído en tu Salvador, ocúpate en tu santidad. Ocúpate en obedecerle, en amarle, en servirle. Ocúpate en estar orando. Ocúpate en estar leyendo la palabra y orando. Preocúpate de que tu corazón esté dispuesto a servirle sin murmuraciones, sin quejas, sin contiendas, sin críticas, sino con opiniones constructivas. Que tu corazón esté dispuesto a amar incluso en medio del sufrimiento. Queridos hermanos, esto lo podamos hacer solamente si estamos pegaditos a Cristo. Pegaditos a Cristo. No te enfoques en el resultado, enfócate si estás con Cristo todos los días, minuto a minuto. Terminemos este tiempo leyendo una porción de uno de los yo soy de Jesús. Juan capítulo 15, versículos del 1 en adelante dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No seamos orgullosos, hermanos. Humillémonos delante del Señor, reconozcamos que necesitamos estar con Él para ser aquel árbol que da fruto para la gloria de Dios y que el Señor sea alabado por ello. Si hay alguien que quiere salir de esta generación perversa y maligna, de esta generación maligna llena de pecado, perversa, torcida, que está a punto de caer en un barranco, ven a los pies de Cristo. Ven para que tu vida sea salvada. Confiésale tus pecados. Pequé, Señor, no creí en ti, pero sé que eres el único camino para la vida eterna. Confiésale tus pecados y reconoce que Él es digno. Él es digno para darte una vida transformada que adore su gloria, que adore su nombre, que le adore solamente a Él. Oramos. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres bueno.
Necesitamos que tu palabra sea vivificada en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Señor, mueve nuestras almas, nuestras vidas, para poder ser más conforme a ti, Señor Jesús. Queremos bendecirte por sobre todas las cosas, en todo tiempo que nuestra alabanza esté en nuestra boca para confesar las glorias de tu nombre. En nombre de Cristo Jesús, entregamos nuestra vida una vez más. Amén.